Yo creo que ser mujer y lesbiana sí es una doble traba social, sin ninguna duda, porque las mujeres como mujeres estamos discriminadas y los homosexuales como homosexuales estamos discriminados. Entonces, el tener los dos componentes discriminatorios te hace más vulnerable, digamos, pero a la vez también la invisibilidad del lesbianismo en la sociedad, entre comillas, nos protege de una homofobia más agresiva. En una sociedad en la que lo lógico es que se dé una heteronormatividad, es complicado que dos mujeres puedan vivir libremente sus sentimientos, ¿no? Se presupone desde pequeñitas que las mujeres van a unir su vida a un hombre. De hecho, es algo que he vivido personalmente. Yo tuve una relación con un hombre, evidentemente, tengo una hija, y durante esa época mi vida ha sido muchísimo más normal. Hoy en día es cuando se ven las trabas desde todos los puntos de vista. Podemos gozar de casi los mismos derechos que los demás. Ahora, en mi opinión, queda bastante por hacer, queda mucho por hacer. Yo realmente en el ámbito laboral nunca he tenido problemas porque por el ámbito en que trabajo, pues no importa mucho quién seas, ¿no? Importa lo que aportes al equipo y ya. Mi caso es un poco el mismo. Yo en mi familia no he tenido nunca ningún problema, en absoluto, ni siquiera con mi hija, era ya bastante mayorcita cuando se lo dije, y trabajo en una empresa, en este caso maravillosa, en la que no he tenido ningún problema. Y a otros niveles, pues no, la calle. Únicamente donde hay X personas que se pueden creer con derecho a darte su opinión sin que se la hayas pedido, ¿no? Yo creo que antes nos escondíamos más nosotros, ¿no? Eran las víctimas las que tenían que esconderse y no los agresores. Creo que hoy en día las campañas de visibilización, ¿no? de puesta en evidencia de este tipo de prejuicios hacen que sean los agresores los que un poco se esconden, ¿no? Si así antes te gritaban bollera y tú, para que no te gritasen bollera, te pintaban más o te escondías o no te daban la mano o tal, creo que hoy en día siguen pensando bollera, pero ya no te lo gritan. Pienso que estamos mejor, esa es mi idea, muchísimo mejor que hace unos años, y de hecho se ha normalizado, pero eso no implica que en el trasfondo no siga existiendo. Yo a estas mujeres que están creciendo, que se están dando cuenta de su homosexualidad o lesbianismo, lo que les diría es que normalicen. Los demás van a normalizar lo que tú normalices. Si tú te expresas sabiendo que eres libre, que puedes hacerlo bien, que eres feliz y que tienes los mismos derechos que todo el mundo, la gente lo acepta así. El consejo que les daría es que sean valientes. Todo lo malo, digamos, que conlleva hoy en día ser quien uno es, no se paga con la libertad, el bienestar, el sentirte bien contigo. O sea, me da igual lo que piense otro, ¿no? Soy quien soy y estoy orgullosa de serlo.